la manera en que las personas deciden y se comportan. Bueno, aquí ya me confirmó la Zoom que ya estamos grabando. Eh, que impactan en las personas. El tema de hoy, no sé si, perdón, es que el chat me habló y no, me confundí un poquito. Les voy a repetir un poquito esa parte de lo que vamos a abordar en el tema. El tema de hoy que nos convoca tiene por nombre Economía Conductual, en el que se abordarán esos factores irracionales que impactan la manera en que las personas deciden y se comportan. Se conversará sobre la metodología Mindspace, además de algunas ideas de aplicación rápida en el campo de los egresados, algo que por cierto tengo mucha curiosidad y no creo que sea la única. Pero antes de dar paso al ponente, quiero invitar al coordinador de la Red Nacional de Comunidades de Graduados Renace, David León Esteban, para que nos dé la bienvenida y la apertura oficial de este espacio. David, bienvenido. Muchas gracias, Noemí. Muy buenas tardes para todos y para todas. Reciban un cordial saludo de la Red Nacional de Comunidades de Graduados, una red creada desde el año 2007 por esa necesidad de poder unir esfuerzos entre todas las instituciones de educación superior y las asociaciones profesionales del país, buscando que la consolidación y el fortalecimiento de todas las unidades de egresados, que esto pueda redundar en el beneficio de todos los graduados de las diferentes instituciones. Nosotros, como Red Renace, venimos trabajando en toda una estrategia de promover algunas acciones y proyectos que fortalezcan el vínculo y la gestión con los graduados de las instituciones de educación superior de Colombia. Todo esto apoyado en un trabajo colaborativo a fin de que se pueda generar un impacto en el ámbito regional, nacional e internacional, apuntándole siempre al año 2025, donde queremos nosotros ser referentes en la generación de conocimiento y en la creación de políticas y proyectos para todos los graduados de las instituciones de educación superior. Un cordial saludo a todos los coordinadores de las oficinas de egresados, a los coordinadores de los diferentes nodos regionales que nos acompañan también el día de hoy, la Red Caribe, la Red Santander, la Red Boyacá, la Red 6 de Bogotá y Cundinamarca, la Red Sur, la Red Remas de Manizales y por supuesto al equipo organizador de este importante evento, el G8 de Antioquia y la Red Enlace Profesional. Ha sido para nosotros todo un reto estar trabajando por ustedes y para que puedan ustedes tener herramientas necesarias para atender a sus comunidades de egresados. Por eso quisiera, antes de darle la palabra a nuestro invitado, contarles algunos de los logros que tuvimos durante el año 2020, donde dimos aportes al proyecto por el cual se buscaba fortalecer el servicio público de empleo para la inclusión laboral. Trabajamos todos los temas de buenas prácticas para fortalecer esas buenas prácticas a nivel de las oficinas de egresados. Desarrollamos un informe de percepción de las bolsas de empleo frente al servicio público de empleo. Hicimos seguimiento a la gestión del servicio público de empleo y a las bolsas, los costos respecto a las autorizaciones y demás. Y por eso, a partir de este año, todos podrán acceder sin ningún costo a una bolsa de empleo a través del servicio público de empleo. Hicimos todo un plan estratégico para fortalecer lo que es la inserción laboral y la empleabilidad. Esto en asocio con el Servicio Público de Empleo y el Ministerio de Trabajo. Dimos nuestros aportes a la nueva ley de prácticas que está entrando en vigencia y trabajamos todo el tema de reorganización administrativa a nivel de nuestra red. ¿Esto para qué? Para apuntarle a tener eventos como los que estamos trabajando hoy, en el marco del quinto encuentro internacional de unidades de graduados que vamos a desarrollar en Barranquilla, aproximadamente en el mes de octubre. Estamos haciendo unos preencuentros que el día de hoy nos reúnen y es poder charlar un poquito sobre la economía conductual y más con un gran expositor que les quiero presentar, que es Martín Moreno Restrepo. Bueno, sin más preámbulo, pues bienvenidos a este evento organizado por la Red Nacional de Comunidades de Graduados. Agradecer también a SCUN por el apoyo que nos ha dado y a todos los demás invitados de las diferentes unidades acá, de las instituciones de educación superior que trabajan en toda la gestión de egresados. Espero que aprovechen este evento y nos estaremos viendo más adelante.
David, muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que nos quedó antojados un poquito con ese gran encuentro que se viene, que al final les vamos a contar un poquito más. Y ya para abordar el tema de hoy, que para eso vinimos, nos acompaña Martín Moreno Restrepo. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, especialista en negocios internacionales de la UPB, especialista en planeación y gestión de negocios de la FAE en Business School, magíster en comportamiento del consumidor en la UPB, tiene 17 años de experiencia en temas relacionados con logística internacional, mercadeo y administración. Además, ha tenido premios de emprendimiento en Cultura E 2011 y Ventures 2011. Al finalizar tendremos un espacio de preguntas, así que los invito a estar muy pendientes del tema de hoy, proponer sus inquietudes en coherencia con la temática de hoy a través del chat y al finalizar los estaremos abordando. Y me emociona saber que ese número va creciendo, ya vamos más de 100, entonces los invitamos a hacerlos en el chat para hacerlo de forma muy organizada. Además, no sé si de pronto ya lo vieron, más adelante lo van a poder ver, en el chat vamos a compartir el enlace de la asistencia y la calificación de este evento. Y es muy importante que nos ayuden diligenciándolo, pues nos ayuda a tener información que nos permite evaluar resultados y planear futuros encuentros que continúen aportando al quehacer de las oficinas de egresados de las diferentes instituciones desde donde nos están acompañando. No siendo más, invito a Martín Moreno Restrepo, agradeciéndole la disposición, así como le manifestamos antes de conectarlos oficialmente y también ahorita David, agradeciéndole la disposición de acompañarnos y compartirnos su conocimiento sobre el tema. Martín, muchísimas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, Noemí, gracias David y Norberto por la invitación, a Claudia también de UPB por invitarme. Acaba de suceder algo extraño acá y es que yo hoy estaba como corriendo porque estaba en el hospital con mi hija menor y me vine para donde mi suegra a buscar una conexión en un sitio tranquilo y empezar una serenata. Acaba de empezar. Bueno, voy a compartir entonces pantalla. Un segundito. Bien, me confirman que estén viendo la pantalla. Sí, señor. En este momento sí la estamos viendo, Martín, muchas gracias. Gracias. Sí, señor, gracias. Bien, entonces pues digamos, el tema que nos convoca hoy es el tema de economía conductual. Este es un tema que a mí particularmente me apasiona, me gusta muchísimo. Digamos que estoy permanentemente siguiendo, intentando estar al día sobre esta temática. Particularmente en la Facultad de Publicidad hemos venido, digamos, trabajándolo con bastante fuerza en la medida en que se ha ido entendiendo que este conocimiento, que inicialmente está muy asociado con el asunto de políticas públicas, digamos, es posible trasladarlo perfectamente a otros temas como la administración, pues, y el marketing. Entonces, la economía conductual es una rama relativamente nueva, digamos, no es tan nueva, pero ha tomado mucho auge en los últimos 10 años. Es una rama de la economía que lo que hace es, digamos, tomar, hola, aló, hola. La economía conductual lo que hace es, digamos, acercarse mucho más a la psicología, acercarse más a la sociología, acercarse mucho más a la antropología. Yo en algunos casos digo que es como una vuelta a casa, a la casa de las ciencias sociales de la economía, después de que por tantos años ha estado como alejada en ese intento de ser una ciencia exacta y de ser una ciencia como muy matemática, vuelve otra vez como a centrarse en el ser humano y en, digamos, un ser humano más aterrizado y más real. Si algunos de acá son de facultad de administración, se acordarán claramente que se habla en economía del Homo economicus. El Homo economicus es un ser humano fabricado por los economistas a la medida de los modelos de los economistas, ¿cierto? Con unos comportamientos preestablecidos para que los modelos económicos puedan funcionar. Entonces es un ser humano completamente racional,
egoísta, con un comportamiento maximizador, siempre muy analítico de las decisiones, que sopesa muy bien todas las variables, y realmente el Homo economicus es muy diferente a nosotros, ¿cierto? A los seres humanos de a pie. Por eso está ahí, el Homo economicus es más como Mr. Burns, y la verdad es que los seres humanos somos más como Homero, ¿cierto? Vamos tomando decisiones de manera más instintiva, sin saber muy bien qué es lo que estamos decidiendo, o estando distraídos, de manera muy emocional. Entonces, esta rama viene creciendo de manera muy fuerte porque se ha encontrado que puede aportar al análisis en muchos temas donde la teoría económica clásica se hace muy rígida, ¿cierto? Porque efectivamente el ser humano no funciona tal y como se prevé que funcione según esos preceptos de la economía clásica, ¿cierto? No es ese ser humano, pues, un calculador perfecto, sino que somos realmente, pues, imperfectos. Este tema viene tomando fuerza, como les decía, desde hace, pues, digamos, de 10 años para acá, pero realmente, digamos, el impulso mayor se dio a partir del 2018, cuando recibió el Premio Nobel de Economía el profesor Richard Thaler. Richard Thaler es un economista norteamericano que retoma un trabajo que ya lo vamos a ver por encimita, un trabajo muy fuerte de unos psicólogos israelíes que se llaman Daniel Kahneman y Amos Tversky, que se ganaron el Premio Nobel de Economía en el 2002. Ellos fueron los primeros psicólogos en ganarse un Premio Nobel de Economía. Ya ahorita les voy a contar por qué. Pero entonces, profesor Thaler lo que hace es aterrizar mucho de la investigación que hacían estos psicólogos sobre los fenómenos, sobre los factores irracionales en la toma de decisiones, en el comportamiento de las personas, y él intenta llevar eso como a la práctica, ¿cierto? Aterrizarlo como, vea, eso se puede aplicar así en políticas públicas, usted puede hacer estas pequeñas modificaciones, y eso lo termina llamando él la teoría del nudge, el empujoncito, que ahorita lo vemos también, ¿cierto? Y cobra muchísima fuerza en organizaciones multilaterales. Obama en el 2015 emite una orden ejecutiva para alentar, pues, digamos, en todas las áreas del gobierno americano el uso de herramientas de economía conductual o de ciencias del comportamiento. Ya voy a hablar sobre esa diferencia en nombres. Pero digamos que los pioneros son los ingleses, con el impulso que le da David Cameron en el 2008 a una oficina que se llama la oficina del Behavioral Insights Team, que es una oficina de científicos sociales, expertos en estos temas, pues, de economía conductual, donde David Cameron les dice, mire, si eso funciona, vamos a hacer un experimento. Yo les voy a financiar el primer año. Si ustedes con sus herramientas de economía conductual son capaces de sostenerse el primer año, de en adelante, mantengo la oficina abierta. Pero si no son capaces, cerramos esto y se acabó el ensayo. Y hacen de verdad una labor maravillosa, porque terminan haciendo algunas modificaciones, sobre todo en tema de recaudo de impuestos, que hace que recojan una millonada mucho superior a lo que costaba el mantenimiento de la oficina, y pudieron seguir adelante. Ellos son como los pioneros. Los ingleses realmente tienen mucho que decir en esta rama de la economía. Y en los últimos años ha sido aplicada por muchísimas empresas, por Google, por Amazon, por empresas de carros, por el mismo Netflix, por bancos. No trae, pues, como los logos, pero cada vez más se ha ido aplicando, ya no tanto saliendo digamos, de esa esfera de políticas públicas, y cada vez más en tema de desarrollo de productos y desarrollo de servicios, digamos, los conocimientos y las herramientas que plantea esta rama de la economía. Entonces, a ver, se bloqueó. Un segundo que se bloqueó. Listo, entonces, ¿para qué sirve la economía conductual? Bueno, voy a hacer un paréntesis ahí
porque veían en la positiva anterior que hablaba del behavioral science, hay, digamos que se está como depurando, decantando el nombre. Hay varios nombres que se utilizan para hablar como de lo mismo. El primer nombre ha sido el de economía conductual, pero luego en un reclamo justificado por parte de otras disciplinas como la psicología, que tiene muchísimo que aportar acá, tal vez más que la misma economía, la sociología, la antropología, se ha ido, digamos, decantando el nombre hacia ciencias del comportamiento, behavioral science, y ya en la aplicación práctica se habla de el behavioral design, el diseño de comportamientos, o en español también se habla de arquitectura de decisiones. Listo, son algunos nombres con los que se van a encontrar ustedes en la literatura, pero básicamente estamos hablando del mismo tema, y es el estudio de los factores irracionales en la toma de decisiones de los seres humanos. Entonces, ¿por qué vale la pena utilizar lo que enseña la economía conductual, digamos, de lo que trata la economía conductual, los temas que trabaja? Porque se ha encontrado que con pequeñas modificaciones, digamos, con un entendimiento claro de cómo es que deciden los seres humanos, habría posibilidad digamos, de impulsar el cambio de comportamientos y mejorar la toma de decisiones, sobre todo, digamos, en el origen de políticas públicas, sin necesidad de invertir grandes millonadas ni necesidad digamos, de gastar grandes presupuestos, pues acudir como a las técnicas tradicionales, pues, de grandes campañas educativas y esperar periodos largos para lograr ver los resultados. Digamos, tiene valioso que, conociendo, digamos, cuáles son, voy a decir una palabra fea, cuáles podrían ser como unas trampitas en la manera como se establece como el flujo de decisión de las personas, se puede llegar a resultados más rápidos y resultados que realmente, pues, impacten de manera positiva la vida de las personas. Las herramientas que vamos a ver no son entonces unas herramientas, digamos, o no es una metodología pues, de diseño de servicios completos o diseño de productos completos. Sirven más bien, para que lo tengan claro, digamos, un poquito aterrizando las expectativas, es en momentos donde uno ve que en la experiencia del usuario hay como bloqueos en la decisión o hay bloqueos en el comportamiento, comportamientos que no van por donde uno quisiera que fueran. En esos momentos es muy interesante mirarlos desde la óptica de la economía conductual y ver cómo uno puede hacer ajustes, digamos, para que el flujo de la decisión continúe como uno quisiera, o el flujo de utilización del producto o del servicio continúe como uno lo había previsto. Un ejemplo, entonces, aquí rápido de un caso real digamos, de aplicación de estos temas de economía conductual, es este caso europeo, donde encontraban que había diferencias muy significativas en las tasas de donación de órganos, de registro de personas registradas para donación de órganos en los países europeos. Entonces ahí están las tasas de Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Alemania, todas ellas por debajo del 30%, y ustedes ven Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Polonia, Portugal y Suecia, tasas por encima del 90%, incluso unas del 100%. Entonces, cuando se encontraron los expertos con este problema, dijeron, ve, ¿qué será lo que está pasando ahí tan extraño? Digamos que es Europa occidental, digamos, no había como una explicación desde lo cultural de que hubiera diferencias muy significativas en las idiosincrasias de estos diferentes países que pudieran explicar lo que estaba sucediendo ahí con la intención de la gente de donar sus órganos o no al morir. Entonces hacen, digamos, una búsqueda más exhaustiva, buscando ver si era un tema de pronto de creencias religiosas, de que hubiera algún tabú, pues, local con el asunto de los órganos y eso, pero no encontraban nada significativo, y cuando van a revisar más a profundidad se dieron cuenta que la explicación estaba en el formulario de solicitud de registro a la base de datos de donantes.
y funcionaba así. En los países con bajas tasas de donación de órganos, la pregunta en el formulario le decía a la persona, si usted quiere donar sus órganos, marque esta casilla, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama, tenían que ejecutar una acción que se llama un opt-in. Tenían que marcar la casilla, decir, sí, métame a la lista, ¿cierto? Mientras que en los países que presentaban altas tasas, metían a todo el mundo de manera predeterminada a la lista y le decían, si usted no quiere hacer parte de la base de datos de donación de órganos, sálgase de la lista, es decir, diga que no quiere hacer parte. Digamos, eso de alguna manera no, se aprovecha de un fenómeno cognitivo. En términos simples es que el cerebro es perezoso, y es que si el cerebro tiene la posibilidad de no decidir, no decide. Entonces, digamos que exige un esfuerzo, pareciera que no es mucho, pero es un esfuerzo para el cerebro el marcar la casilla en ambos casos. Entonces, en el primer caso, la gente simplemente no lo marcaba, ni siquiera porque no creyera pues que era algo religioso, algo, digamos, sí, no, por temas como trascendentales, pues no era por eso que no se inscribían, sino simplemente por pereza. Y en la segunda condición, pues no se salen, simplemente también por pereza, ¿cierto? Porque se llama el sesgo del statu quo, y si el cerebro puede dejar las cosas como están, las deja como están. Pero miren la diferencia que tiene esto simplemente en el diseño del formulario, entendiendo cómo es que funciona el cerebro de las personas, sin obligarlas, sin forzarlas, porque la gente sigue siendo libre de decir, no, efectivamente mis creencias no me permiten hacer parte de cómo se presenta la pregunta, no lo hacían. Entonces tiene unos efectos muy significativos la manera como se le presenta la información a la gente, ¿cierto? A las personas. Entonces, ahora paso al segundo punto prometido en la agenda, y era cuáles son como esos principales factores de los que se ocupa la economía conductual, ¿cierto? ¿Cuáles son digamos, esos grandes elementos que se estudian y cómo es que impactan la toma de decisiones? Entonces, Martín, perdón, lo voy te a presentar interrumpo como... un momentico. Dime. Tenemos dos franjas gruesas, o por lo menos a mí me parece, no sé si de pronto los que nos acompañan nos puedan decir, no, no me parece. Son dos franjas negras que están encima de la presentación. Sí, aparecen. Y Sí Noemí. aparecen. Sí, Sí. señor. Listo, ya. Ya. No las dejé de ver. Ujú. Martín, muchas gracias. ¿Ya? Sí, ya la veo bien. Yo en mi presentación veo, digamos, los controles del Zoom, pero no tengo problema con la visualización. Bueno, entonces, digamos que lo voy a presentar como a nivel de grandes conclusiones de la economía conductual o de las ciencias conductuales. La primera es que somos seres limitados. Digamos, la gran conclusión es que, de hecho hay un trabajo que está citado ahí, ¿cierto?, de unos economistas que hablan de unos nuevos recursos escasos. Si ustedes se acuerdan de las clases de economía en ciencias sociales, se hablaba de los recursos naturales, digamos, para la producción, ¿cierto?, que eran trabajo, capital y recursos naturales. Y los economistas se han dedicado toda la vida a buscar la mejor forma de combinar esos tres recursos para solucionar los problemas económicos. Pues lo que está claro hoy es que hay otros recursos que también son escasos y que son importantísimos a la hora de la toma de decisiones económicas y en general a la hora de la toma de las decisiones de los seres humanos, y son la escasez de autocontrol o la escasez de fuerza de voluntad. Funciona como un recurso limitado. Hay estudios que muestran que cuando la gente, por ejemplo, está haciendo dieta, todo el día está en función de hacer dieta, se vuelve más permisiva con darse gusticos en otras cosas. Es decir, la fuerza de voluntad se agota ahí y, digamos, no tengo en la cabeza en qué otra cosa, por ejemplo, en fumar. Entonces, ya estoy haciendo demasiada dieta, me voy a fumar un cigarrillo, aunque ya pues no hay mucha gente que fume.
Bien, pero funciona así, funciona como un recurso escaso. La escasez de atención es un problema que específicamente a nosotros en las facultades de publicidad pues es nuestro quebradero de cabeza. La cantidad de información que tiene la gente a su disposición y cómo cada vez se cuenta con menos atención para para cada pieza de información que les va apareciendo y que no es posible pensar en que las personas estén siempre totalmente conscientes de todas y cada una de las decisiones que se están tomando. Ya voy a ampliar eso un poquito. Y el otro asunto es la escasez de capacidades cognitivas. Y tengo usuarios y tengo clientes y tengo consumidores que simplemente no tienen la capacidad o no tienen los recursos cognitivos para entender aquello que le esté presentando. No es un problema de esa persona, sino, digamos, lo hemos hablado, por ejemplo, con la industria de seguros, cuánta información es capaz de procesar cada uno de nosotros cuando nos presentan un formulario con todos los requisitos de una póliza de seguro, ¿cierto? Si somos capaces de entender todos los términos que hay ahí, somos capaces de entender cuando nos hablan en términos de probabilidades, en términos de riesgo. La verdad es que la mayoría de las personas y nuestro cerebro, digamos, no evolucionó para manejar porcentajes. Nuestro cerebro, aunque las industrias y los servicios han evolucionado mucho como en la complejidad de lo que ofrecen, nuestro cerebro sigue siendo muy parecido como al cerebro del cazador-recolector, ¿cierto? Sigue siendo muy instintivo. Entonces, ¿por qué es importante tener este punto en cuenta? De que los seres humanos son limitados, somos limitados en estas variables. Porque muchas veces cuando nosotros les queremos plantear cosas, les queremos plantear un servicio, les queremos invitar a un evento, les queremos vender un producto, nosotros estamos asumiendo que le estamos ofreciendo eso al famoso homo económico, ¿cierto? Ese ser humano consciente, racional, que tiene tiempo para sentarse y analizar todas las alternativas, para que el que es clarísimo que esa charla es buenísima y que le va a generar un gran beneficio, o que ese descuento digamos, es imperdible, no lo pueden dejar pasar. Y mentiras que estamos ofreciéndole un servicio a una persona que está como esta chica ahí, que tiene 3, 4, 5 estímulos al mismo tiempo, y no estamos siendo conscientes de eso, ¿cierto? De que la mayoría de las decisiones que estamos tomando en el día a día las estamos tomando en un modo de desatención casi que permanente. Listo. Finalmente, pues hay unas estadísticas sobre la cantidad de tareas y la cantidad de energía que gasta nuestro cerebro todo el tiempo, lo que hace que pensar en que ese cerebro al que le está llegando la información que yo le estoy ofreciendo va a estar 100% dedicado a entender y a comprender y a escuchar y a mirar y a analizar eso que le estoy mandando, es completamente iluso, ¿cierto? El cerebro tiene 1000 cosas de las que ocuparse, del equilibrio, del hambre, de la presión sanguínea, además de lo que está pasando en su entorno, y fuera de eso, las cosas que nosotros les estamos queriendo proponer. Listo, esta segunda gran conclusión es que nuestra mente usa atajos. Voy a leerles esta pregunta. Yo sé que algunos la van a hacer a toda velocidad. Bueno, no todos la tienen que hacer a toda velocidad. Se van a equivocar y otros la van a hacer. Me voy a ir al chat a ver qué están contestando. Pero pasa mucho y no hay ningún problema, no dice nada malo de quienes contesten, que el hermano tiene hoy 30 años, ¿cierto? Porque lo que sucede con nuestro cerebro es que, ya lo acabamos de mencionar, tiene tantas cosas de qué preocuparse. Son las 2:30 de la tarde y me hacen esa pregunta tan boba. El cerebro dice, pues si antes tenía la mitad cuando tenía 4 años, todavía tiene la mitad, entonces tiene 30 años. Claro, resulta que en ese caso lo que hizo nuestro cerebro fue utilizar un atajo mental, y es que cogió la primera información con la que quedó anclado y solucionó el problema siguiente. La segunda parte de la información la solucionó con la primera información con que contaba, y eso es muy normal, eso es completamente normal, ¿cierto? Entonces, digamos que la respuesta correcta es 58 años,
Pero lo que pasó ahí fue que nuestro cerebro utilizó un atajo mental. Esos atajos mentales se llaman heurísticos. Y esos atajos mentales son supremamente útiles, aunque hay una rama de la economía que dice que se deberían evitar. Una rama de la economía conductual dice que uno se tiene que alejar de la utilización de heurísticos. Hay otra rama que menciona que no, que son formas muy inteligentes y son formas eficientes de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede estar arrancando cada vez que se le presenta un problema nuevo desde cero. Tiene que partir de alguna parte, ¿cierto? Tiene que, digamos, agarrarse a algún punto de referencia para poder continuar. Porque si el cerebro tiene que utilizar todos sus recursos cognitivos, toda su energía y toda su atención a cada problema que se le presente, pues sería, digamos, invivible la vida, ¿cierto? Sería muy complejo poder estar con ese nivel de atención. Entonces, aquí les hago una pregunta. Aquí de pronto, si le pido a Noemí que me ayude a leer un poquito el chat rápidamente. Y por favor, solamente que lo contesten aquellas personas que no tienen ni idea de motores, ni de carros. ¿Cuál carro, cuál motor creen ustedes que es más costoso? ¿Un motor de 4 cilindros o un motor de 6 cilindros? No sé si Noemí ahí en por acá me dicen que segunditos. 4, 4, otro de 6, 6 cilindros, 4, 4, 4, 6, 4, 6, 4, está muy parejo. 6, 6, 4. Bien, no salió como pensaba. Bien. Debe ser porque ya estaba hablando de trampas y de trucos y engaños y eso que muchos contestaron. Listo. Pues resulta que los que no tienen ni idea de carros, la mayoría de las veces, de motores, la mayoría de las veces contestan que es más caro un motor de 6 cilindros. Y cuando uno les pregunta por qué, dicen, pues porque tiene más cilindros, ¿cierto? Eso es otro ejemplo de un atajo mental. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nuestro cerebro se ha visto enfrentado a un problema similar de productos que son, digamos, de comparación de precios de productos, generalmente un producto que tiene más configuraciones es más caro que un producto que tiene menos configuraciones. Y en este caso, los que dijeron 6 cilindros dijeron la respuesta correcta. Pero puede ser que si uno estuviera hablando, por ejemplo, de transistores en televisores, ¿cuál televisor es más caro? Uno que tenga más transistores, uno que tenga menos transistores. La tecnología ha ido llevando hacia que no tenga transistores, ¿cierto? Entonces es más caro un televisor con menos transistores. Pero es otro ejemplo clarísimo de un heurístico. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nuestros usuarios utilizan heurísticos y van a ver, digamos, no los alcanzamos a ver aquí todos porque es un curso completo, pero hay listas y listas y listas de heurísticos que son formas en la que el cerebro nuestro hace atajos en el procesamiento de la información y que hacen que a veces decidamos mal o que no que decidamos mal necesariamente, sino que comprendamos la información de manera no correcta. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Tercer punto es que nuestro cerebro funciona como si tuviéramos dos mentes. Perdón, eso se llama el sistema de procesamiento dual, digamos que es el centro del trabajo que les mencionaba yo de los psicólogos israelíes, es uno de los puntos centrales de su trabajo, de Kahneman y Tversky, y ellos, digamos, la teoría no es de ellos, pero ellos la desarrollan y hacen luego la incorporación de esta teoría dentro de la teoría económica. Ellos mencionan este sistema dual de procesamiento de la información como si nuestro cerebro tuviera, como les digo, dos formas de procesar la información. Un sistema 1, que es un sistema más instintivo, es un sistema más automático, funciona de manera, digamos, funciona tipo piloto automático, no se puede apagar. Es un sistema con el que estamos procesando toda la información que nos está llegando en este momento por los diferentes estímulos sensoriales que tenemos, ¿cierto? Y tenemos un sistema 2, un sistema de procesamiento de la información que funciona en modo de reserva, que no está en piloto automático entonces, pero que cuando se necesita, cuando nuestro cerebro necesita
contar con más recursos para resolver un problema lo prende. Es como si lo prendiera y entonces incorpora esos recursos y funciona sobre todo para resolver problemas más complejos. Listo. Entonces, en el sistema 1 pasa, por ejemplo, si ustedes están llegando donde una amiga de ustedes o llegando de su esposa o de su novia y se están acercando y ella está haciendo esa cara, ustedes no necesitan tener estudios en psicología ni en comportamiento humano para entender que ahí hay algún problema, ¿cierto? Ahí algo está pasando y mejor pisen con cuidado o tengan cuidado si está pasando, ¿cierto? Ahí que se activó es el sistema instintivo, no es el sistema 1, el sistema de procesamiento de información en modo automático. Lo van a tener que hacer mentalmente y es lo siguiente, cuando yo cuente hasta 3, todos van a decir en voz alta, así nadie los oiga, o si los oyen creen que están locos, pero digan en voz alta y rápido, cuando cuente 3, su número de cédula, 1, 2 y 3. 1098-647-915-2947. Súper bien, si se la saben. Sistema 1 es eso, sistema automático. Bien, ahora cuando yo cuente 3 otra vez, van a volver a decir el número de la cédula, pero de atrás para adelante. 1, 2 y 3. Bien. 904-572. 746 290. Bien difícil. 206. 9045, 722, 911. ¿Listo? Súper. Miren, ¿su cerebro es capaz de resolver ese problema? Sí. Pero ¿qué pasó? Tuvo que traer más recursos para resolver ese problema. Ya no les pasó como en la primera pregunta, que lo pudieron resolver en piloto automático, sino que ustedes sintieron que se tuvieron que prender por allá más recursos y decir, no, espere, denme un segundito, yo sí soy capaz de resolverlo, lo voy a empezar a resolver, pero se necesita traer a funcionar más recursos cognitivos. Y ese es un ejemplo clarísimo de cómo es que se activa el sistema 2, el sistema que funciona a modo de reserva de procesamiento de información. ¿Qué es lo interesante de esto? Para los temas como los que nos convocan. Y es que cuando uno está diseñando productos, cuando uno está ofreciendo servicios, uno cree que la gente está en el modo 2, que el cerebro de las personas funciona en sistema 2 y el cerebro de nosotros no funciona en sistema 2, sino cuando es estrictamente necesario. Richard Taylor tiene una expresión, si me acuerdo bien, que dice que digamos que lo pone pues de manera como muy brusca, pero dice que pensar de manera reflexiva para el cerebro es como la habilidad de nadar para los gatos, que sí somos capaces de hacerlo, pero que preferimos no hacerlo, ¿cierto? Solamente cuando nos toca lo hacemos. Entonces, miren que esto es crítico cuando uno está pensando a quién es que está llegando la información, porque a veces uno llega y elabora un producto muy, digamos, muy detallado, un servicio muy detallado, o que pareciera que está todo claro para alguien que está con toda su atención y que está diseñando ese servicio, diseñando ese producto en sistema 2, pero para quien está teniendo que recibirlo, que está en sistema 1, como estamos la mayoría del tiempo, las cosas no parecen iguales, ¿cierto? No se entienden de la misma manera. Entonces hay que tener cuidado de empezar a diseñar pensando en que la gente está en sistema 1. Bueno, yo no sé cómo llegan a esos cálculos, pero en algunos textos se menciona que hay como algunos conteos de cuántas decisiones se toman en automático en sistema 1 versus cuántas se toman en sistema 2 en promedio, y más o menos lo que habla la literatura es que alrededor del 80 o el 90% de las decisiones que tomamos en el día a día los tomamos en sistema 1. Yo creo que a mí me pasa que cuando vamos
por ejemplo, manejando, cuando manejábamos pues a la universidad, ya no lo hacemos más, pero cuando yo iba manejando, yo decía, en algún momento decía, yo como no pisé a nadie, no atropellé a nadie, ni me estrellé, en los últimos 10 minutos vengo echando globos, y es que estoy manejando en sistema 1, pero si ustedes se acuerdan cómo era cuando estaban empezando a aprender a conducir, que era sistema 2 prendido, ¿cierto? Todos los recursos, toda la atención puesta ahí de hunda el clutch, sáquelo pasito, meta el acelerador, meta el cambio, y hoy uno anda, o sea, no, sin darse cuenta de cómo es que llega a los lugares a veces, ¿cierto? Entonces, sistema 1 y sistema 2, y es porque es importante poner atención. Sistema 3, perdón, tercer punto, todo es relativo. Es otro de los, digamos, de las grandes conclusiones de la economía conductual, y es que nuestro cerebro no decide en términos relativos, en términos absolutos, perdón. Nuestro cerebro decide en términos relativos. Nuestro cerebro siempre está buscando algún punto de donde agarrarse para poder hacer alguna comparación. Entonces, las cosas no son caras o baratas solas, las cosas son caras o baratas con respecto a algo. Entonces, me acuerdo que mi hijo en estos días me decía, papi, 25.000 pesos es caro o es barato. Yo digo, necesito que me digas qué es lo que quieres comprar con los 25.000 pesos, porque 25.000 pesos no te puedo decir si son caros o son baratos. Si me dices que te van a vender un bombón en 25.000 es caro, pero si te van a vender, no sé, un videojuego, puede ser que sea barato. Entonces, nuestro cerebro funciona así, ¿cierto? En términos relativos. Y entonces, la manera como nosotros le presentamos la información a nuestro cerebro, las anclas que utilizamos y los puntos de comparación que le ayudamos a hacer, son determinantes en que la gente perciba la información de una forma o de otra. Miren que los fabricantes de carros la tienen clarísima cuando nos dicen que hay una cuota diaria de 15.000 pesos, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, 15.000 pesos diarios, si yo me estoy gastando en el taxi, me estoy gastando, no sé, 10.000 pesos o me estoy gastando 12.000 pesos, solamente con 3.000 pesos más podría montarme a mi carro propio, ¿cierto? Ese es el tipo de comparaciones que hace nuestro cerebro cuando le están diciendo cuota diaria de 15.000. Pero si a mí me dicen cuota mensual de 450.000 pesos o cuota mensual de 500.000 pesos, las comparaciones cambian, porque las comparaciones son en ese rango de valores de 500.000 pesos mensuales. Ah, bueno, 500.000 pesos mensuales, entonces con eso pago, no sé, la mitad del arriendo, o con eso pago un mercado más, o con eso pago, digamos, todos los servicios de mi casa y de la casa de mis papás, ¿cierto? Entonces, cuando me ponen a hacer la reflexión de los 500.000 pesos, el rango de comparación se va a otro lado, diferente a cuando me ponen a comparar a mí en el rango de los 15.000 pesos. Y miren que no es una promoción, que es lo interesante de este abordaje. Aquí no se está diciendo que rebajó el valor del carro. Lo que hacen es que le parten la cuota en pedacitos para que su cerebro tenga unos puntos de comparación diferentes. ¿Listo? Y pues en mercadeo cada vez se utiliza más esto. Por ejemplo, ¿qué es mejor? Con los chicos de pregrado hemos hecho algunos experimentos muy interesantes sobre cómo la gente se inventa historias, incluso en algún ejercicio sobre jugo de naranja, cuando les presentábamos jugo con 5% de conservantes o jugo de naranja 95% natural, y era exactamente el mismo jugo de naranja de la misma botella, igualito, y la gente decía, es que a este sí se le siente la frutica y a este no, y eran de la misma botella, ¿cierto? Nuestro cerebro se inventa historias para darle sentido como a la realidad que se le presenta, y tienen unos efectos desproporcionados en nuestros comportamientos, la manera como nos presentan las opciones, ¿cierto? Es lo mismo, pues digamos, pareciera que es lo mismo, pero es completamente distinto según cómo nuestro cerebro lo está entendiendo. La cuarta es que somos predeciblemente irracionales. Ese es el título también en inglés digamos, el libro más popular de economía conductual de un autor que se llama Dan Ariely, que fue quiere preguntando que si nosotros queremos que se cobre el evento del quinto encuentro internacional de unidades de graduados. O sea, Hola.
Tienes el micrófono cerrado. Martín, tienes el micrófono cerrado. Y en ese momento estoy viendo las como dos franjas, una más ancha que la otra, negra sobre la imagen. Yo creo que aparecen cuando ingresan personas nuevas. No sé, lo asocio con los ingresos. Sí, sabes que me aparece un letrerito ahí de que hay alguien que está pidiendo admisión. Así es. Y la franja grande que te debe aparecer arriba todavía es, ya se apareció. Ya se fue. Mis herramientas, mira, de Zoom, cuando las activo. Listo. Bien, entonces les decía, el libro más popular en esto es el libro de Dan Ariely, que en español lo tradujeron con nombre de telenovela, se llama Las trampas del deseo, pero en inglés se llama Predictably Irrational, predeciblemente irracional. Y es que han encontrado cerca de más de 180 sesgos cognitivos, más de 180 maneras en las que nuestro cerebro está captando y procesando de manera sesgada, por eso se llaman sesgos, de manera sesgada la información que está recibiendo. Y cuando mi cerebro captura información de manera sesgada y la procesa de manera sesgada, las decisiones no son imparciales, por decirlo así, ¿cierto? Las decisiones no son completamente transparentes, sino que están alteradas por la manera como mi cerebro comprendió la información. Entonces, esto es una imagen muy bonita que encuentran en internet, se llama el Códex de Sesgos Cognitivos, y es una categorización que se hace sobre el origen de la mayoría de los sesgos, de estos problemas pues, de captura sesgada de información, y están asociados la mayoría de ellos con que estamos recibiendo demasiada información. Acuérdense que nuestro cerebro tiene recursos limitados, o es información que no nos está llegando con suficiente significado, no estamos entendiendo lo que se nos está presentando, o no tenemos tiempo, se nos está pidiendo que tomamos decisiones rápidas y el afán hace que decidamos también y que comprendamos mal, o que no tenemos claridad sobre qué información es la que es más relevante que almacene nuestra memoria, ¿cierto? Y esos 4 grandes factores son los que originan la mayoría de los sesgos cognitivos. Entonces, bueno, digamos que aquí les hice un súper barrido gigante como de las 4 grandes áreas de las que trata la economía conductual, o 4 grandes conclusiones o 4 grandes temáticas que aborda la economía conductual. En el tema de sesgos cognitivos, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo para no alargar más la charla acá. Vamos a ver cómo funcionan algunos. Digamos que hay uno que es muy, se los voy mencionando de una vez, que es tal vez el centro también del trabajo de Kahneman y Tversky. Hay un sesgo que se llama la aversión a la pérdida, y es que cuando nos presentan una opción que nos está diciendo que vamos a perder algo o que no vamos a conseguir algo, o nuestro cerebro le presta muchísima más atención y le da muchísima más relevancia que cuando nos dicen que vamos a ganar algo. Listo, pero ahorita lo voy a ampliar. Entonces, bueno, esos eran como las 4 grandes temáticas que planteo yo, de las que se ocupa la economía conductual. Y les contaba que esto cómo se aterriza, ¿cierto? Porque, digamos, la idea es que pues hay mucha teoría detrás de esto, pero esto cómo se trae pues como digamos, a la práctica. Entonces, quien se hizo esa pregunta y quien empezó a trabajar, yo les contaba que es el profesor Richard Thaler, con un libro que se llama Nudge, que es mejorando las decisiones sobre salud, riqueza y felicidad. Ese libro se convierte, digamos, en un hito en la economía conductual, porque recibe en el 2017, hace muy poco, recibe Thaler el Nobel de Economía, y eso ayudó pues a terminar de catapultar la disciplina de la economía conductual, o por lo menos a que las facultades de economía del mundo estuvieran dispuestas a decir, no, por aquí sí hay otra línea de pensamiento distinta, pero completamente válida, diferente a lo que hemos estado hablando en los últimos 50, 60 años.
¿Listo? ¿Y qué plantea Taylor? Él plantea la teoría del nudge. Un nudge, digamos, es un empujoncito. Entonces, vale, la definición dice que cualquier aspecto de la arquitectura de decisiones que altere el comportamiento de las personas de una forma predecible, sin prohibir ninguna de las opciones o cambiar de manera significativa sus consecuencias económicas, es un nudge, ¿cierto? Es un empujoncito. Se trata de estudiar el contexto, entender esos factores internos, cuáles son los posibles sesgos cognitivos heurísticos que están involucrados en la manera como está decidiendo la persona en determinado problema, y ver uno cómo puede poner trampitas. No me gusta el término de trampita. ¿Cómo puede hacer uno de esos empujoncitos para o activar, digamos, uno de esos sesgos cognitivos o desactivarlo, ¿cierto? Y que la decisión fluya de manera más fácil. Espérense un segundito. Bien. Es que borré por error un ejemplo que tenía acá, pero bueno, ya vamos a ver algunos. Espérense, yo les termino de contar esto. Entonces, Taylor tiene ese planteamiento del nudging, y ha habido ya varias consultoras y varias universidades, pero la mayoría de ellas consultoras privadas, que han empezado a trabajar en metodologías prácticas de aplicación de estos conocimientos de nudging o de behavioral design, ¿cierto? Pues, diseño de comportamientos, pues, o arquitectura de decisiones. La mayoría de ellas terminan pareciéndose mucho a una que es la que a mí más me gusta, pero digamos que es más complicada de presentar acá, que es la metodología de la Escuela de Negocios de Rodman, que se llama la guía para nudging, ¿cierto? La pueden buscar porque pues está disponible en internet. Pero básicamente lo que plantea la Escuela de Negocios de Rodman, que lo replican la mayoría de las otras metodologías que fueron posteriores también a Rodman, es que uno debería mapear muy bien el proceso de toma de la decisión o el proceso del comportamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona desde que sale como egresado hasta que vuelve digamos, a vincularse a la universidad, a un evento o a una charla? ¿O qué es lo que tiene que hacer desde que sale como egresado hasta que se vuelve un donante para causas de la universidad? O sea, ¿cómo hago yo para llevar a esa persona que salió de egresado hasta donante, ¿cierto? ¿Y cuál es la información que está recibiendo en el contexto? Y cuáles son los pasos que tengo que hacer que él viva o que él procese también en su cerebro hasta que lo lleven de este punto A a este punto B. Digamos que ese es como un resumen simplificado de lo que hace Rodman. Entonces, Rodman dice, analice muy bien, mapee el proceso, tiene unas guías de preguntas para hacerlo. Luego, identificó usted cuáles son como los elementos donde se frena la decisión, los puntos donde se frena la decisión. Entonces, ahí posiblemente hay un punto interesante donde aplicar un nudge, un empujoncito. Y luego haga prueba y error, ¿cierto? Digamos que haga un grupo de control, haga una intervención para ver cómo está funcionando. Pero digamos que pues se sale como de la idea de esta charla, llegar hasta como esta metodología que es mucho más compleja. Hay una metodología que a mí me gusta mucho, que le permite a uno de manera rápida, por lo menos a mí me ha servido mucho, para de manera rápida poder traer como a mi memoria todos estos elementos de los que yo les estaba hablando, para pensar cuál podría ser como algún factor que pudiera estar interviniendo en el problema que estoy analizando, o algún factor que se pudiera impulsar o motivar para una solución que pudiéramos estar trabajando. Y es esta metodología que les había planteado yo en esta charla, que es la metodología Mindspace, es del Instituto de Gobierno del Reino Unido. Yo ya les había dicho, el Reino Unido es pionero en estos temas. Desde el Behavioral Insights Team, cuando arrancaron pues con David Cameron, han sido como los grandes forjadores pues como de estas metodologías. Y esta metodología Mindspace es una metodología inicialmente pensada para problemas públicos.
Perdón, A ver, perdón, Martín, usted. es que hay un sonido ambiente. No sé si eres tú o somos alguno de nosotros que tenemos el micrófono encendido. Aquí no hay niños hoy. Sí. Porfa, los invito a que cierren sus micrófonos y aprovechando esta interrupción, les recuerdo por favor que nos diligencien el formulario de asistencia, evaluación del evento y también ir formulando sus preguntas para que las abordemos en un momentico. Continúa, Martín, muchísimas gracias. Listo. Entonces, bueno, esta metodología es una metodología chévere. A mí me gusta mucho por lo que les decía. Permite rápidamente traer como a la mesa, poner sobre la mesa estos factores de economía conductual que pueden estar afectando el problema que uno está intentando, ay, buen machica, perdón, miren que me pasó algo aquí, perdón, ya. El problema que uno está intentando resolver. Entonces, Mindspace, me voy a pasar acá de presentación a esta. Mindspace es es un acrónimo donde cada una de las letras principales de la palabra Mindspace hace referencia a algún elemento de análisis de la economía conductual, ¿cierto? Entonces, la M tiene que ver con Messenger, el mensajero, y digamos, se ha encontrado en estos estudios que nosotros nos vemos fuertemente influenciados por quien nos está comunicando la información. Entonces, digamos que en la metodología original se habla de unos programas de trabajo con jóvenes pandilleros y encontraban que cuando se les acercaba personas del gobierno a hablarles o personas, digamos, de las autoridades, a los chicos pandilleros eso no les hacía ninguna diferencia, no les hacía, digamos, no les llegaba el mensaje. Y entonces pensando en quién sería un mensajero válido para ellos, se acercan a mamás de chicos pandilleros que han sido asesinados, muertos, para que les digan los riesgos pues, de estar en las pandillas o para que los inviten a programas pues, digamos, de alternativas de trabajo. Y las mamás de sus compañeros muertos sí se convierten en un mensajero válido. Entonces, eso en políticas públicas, pero en general, cuando nosotros hablamos de productos y servicios, también hay mensajeros válidos. Hay autoridades en el tema o figuras que funcionan como una autoridad o como un referente en los temas y que son bien escuchados por el público al que nosotros queremos impactar. Entonces, por ejemplo, en una industria como la de la gastronomía, pues tú lo estás volviendo en un gran referente, ¿cierto? Es un buen mensajero, pero hay también que tener cuidado con los malos mensajeros. Pero ahí está el ejemplo de lo que pasaba, que casi prácticamente mató a la red social Snapchat, un comentario de Kylie Jenner, donde dijo que no le gustaba la última fachada, la última, digamos, actualización de Snapchat y les hizo perder $1.000 millones en la bolsa por caída de acciones. Entonces, la M de mensajero, ¿quién es el que está transmitiendo el mensaje? Luego está la I de incentivos. Ya les había dicho que uno de los puntos en economía conductual es el sesgo de la aversión a la pérdida y es si yo estoy presentando las opciones a la persona como algo que está perdiendo o como algo que está ganando, ¿cierto? También cuáles son los puntos de referencia, cuáles son las anclas de esas que hablamos para saber si es caro o si es barato, si estoy hablándole del valor del mes o le estoy dando el valor del día. Aquí pues está este punto de las estaciones de gasolina. Es un ejercicio que hice yo de cuánto cuesta. Aquí en Medellín, digamos, es común que la gente vaya hasta unas estaciones de gasolina que quedan por un sector que se llama como Guayabal, son unas Guayabal con la 80 o por ahí cerquita, unas estaciones de gasolina más baratas. Yo tengo una camioneta vieja que en una tanqueada de esas se puede ahorrar hasta 8.500 pesos, pero me tocaba hacer un trayecto muy largo. Entonces, digamos que en una tanqueada, 8.500 pesos, parece ser que es mucha plata, pero cuando a mí me dicen, por ejemplo, que yo estoy en el Éxito y me dicen, oiga, usted va a comprar un televisor de $1.000.000 pesos,
ese mismo televisor está 8.500 pesos más barato en una distancia igual a la de mi casa a esa estación de servicio. Yo digo, no, no se justifica, dame el televisor ya, ¿cierto? Entonces, en algunos momentos 8.500 pesos es mucha plata y en otros momentos 8.500 pesos parece ser que no son tan valiosos. Eso es un cuestionamiento para los economistas clásicos, porque 8.500 pesos son 8.500 pesos para ellos, ¿cierto? No tiene sentido que una persona a veces crea que 8.500 es mucho y que a veces 8.500 pesos son poquito, pero lo que ha encontrado la economía conductual es que efectivamente 8.500 pesos no siempre son 8.500 pesos. ¿Listo? La tercera es la N de normas. Es un punto muy trabajado por la economía conductual, el tema de la influencia que tienen el comportamiento de los demás, las normas sociales en mi propio comportamiento. Entonces hay posibilidad de trabajar en algunos truquitos de cómo hacerle entender a la gente cuál es el comportamiento correcto. Entonces esto fue una campaña de la alcaldía anterior de Medellín, donde le decían esto. En Medellín, 95 de cada 100 conductores a los que se les hizo la prueba de alcoholemia no habían tomado, así como vos. Cuando alguien se encuentra con este mensaje, cuando un conductor se encuentra con este mensaje, si hace parte de los 95 se siente bien. Dice, qué berraquera, yo soy del 95, yo estoy con el grupo. Y eso, digamos que genera bienestar, ¿cierto? O genera satisfacción, es lo que han encontrado en los estudios. Pero cuando yo no estoy, cuando yo no soy de ese 95%, sino que a mí me pararon y me encontraron con tragos y me muestran este mensaje, me están mostrando que yo soy un bicho raro, ¿cierto? Que yo estoy por fuera de la norma, yo estoy por fuera del grupo y que me estoy comportando por fuera del grupo. Y lo que se ha encontrado también con las investigaciones es que tendemos a alinear nuestro comportamiento al del comportamiento del grupo. Se utiliza también, bueno, lo vamos a ver ahorita en las propuestas finales, se utiliza también, digamos, esta herramienta de contarle a la gente qué es lo que están haciendo, los otros, y hay que tener pues como algunos cuidaditos con cómo se hace. Pero un ejemplo aquí a toda velocidad para que sepan y entiendan este fin de semana cómo funcionan las normas sociales o el poder de la presión social es cuando estén en misa, si van a misa, y todo el mundo se pare, ustedes quédense sentados. Y si ahí no lo alcanzaron a sentir, cuando todo el mundo se siente, ustedes quédense parados. Y verán que nadie los está señalando, nadie los está regañando, pero la presión social, la presión de grupo es una cosa tan fuerte que uno se siente muy raro y termina por sentarse. ¿Listo? Eso es la N de normas. Está la D, tiene que ver con los defaults, las opciones por defecto. Esto ya se los presenté yo. La manera como le plantean las opciones de decisión a las personas, por ejemplo, en un formulario, tiene efectos dramáticos en la manera como las personas lo terminan diligenciando, lo terminan llenando. Y entonces existen estas estrategias de opt-in y opt-out. Si ustedes recuerdan, bueno, ya les conté este caso de las donaciones, pero si ustedes recuerdan la página, por ejemplo, de Viva Air, son unos expertos en utilizar esta herramienta de las opciones por defecto. Es que ustedes le dicen, quiero comprar un vuelo para Medellín a Bogotá, y me dice, bueno, 90.000 pesos cuesta, y le doy comprar, y antes de que me permita comprar, me dice que ya han seleccionado por mí el check-in en el aeropuerto, ya me han seleccionado el equipaje a bordo y que ya me han seleccionado fila rápida, pero que cada uno de esos 3 servicios previamente seleccionado tiene un valor X y que el tiquete no vale 95.000 pesos, sino que vale 105.000 pesos. Eso es, digamos, es fastidiosísimo porque a uno le toca decir no quiero, pero así, digamos, hay que gastar energía llevando el mouse hasta la casita y decir no quiero. Y entonces, imagínense ustedes cuántas personas en el día a día que están haciendo compras en esta página dicen, no, pero si ya me pusieron que sin fila, sí me va a quedar sin fila, se quedan por lo menos con 1 o 2 o 3 de esos servicios. Y eso cuánto en términos económicos representa todos los días para una compañía como esta, ¿cierto?
cuando a la gente la meten de manera preconfigurada en la bolsa y se tienen que salir, la meten por defecto. Esta es la S de salience o prominencia en español. Han encontrado también que nuestra atención se enfoca mejor en cosas que se esencian como el grupo. Entonces, hay algunos casos exitosos. Está el ejemplo del Tehatsu, y es que intenta presentar su producto como un producto, digamos, con un empaque, unas configuraciones como si fueran de otra categoría, y eso hace que se resalte. Entonces, sobre todo esto es más como en diseño en diseño de productos. Sirve mucho pensar en empaques novedosos, empaques diferentes. Este es un caso personal de los premios de esos emprendimientos que les hablaban en la presentación, y es una arena para gatos, un proyecto con unos amigos donde vendíamos una bolsita común y corriente y vendíamos muy poquito, y cuando se cambia el empaque y se hace diferente a la categoría y se pone una caja con orejitas de gato, de un mes para otro se duplican las ventas simplemente por, digamos, aplicar este efecto, en aquel momento sin conocimiento de él. Pero la explicación es esta, de la prominencia, ¿cierto? Como algo resalta cuando es diferente a los de su grupo. Está la P de priming, es el efecto exposición, y es que nuestro cerebro, igual, aunque esté en modo automático, inconscientemente está captando señales de su entorno, y esas señales empiezan también a tener efectos sobre la manera como decidimos. 3 y 8, estoy súper pasado. Y entonces, pero ya va a terminar. Entonces aquí son unos experimentos en tiendas de licores, donde cuando ponen música de fondo alemana, se venden más licores alemanes, y cuando se pone música de fondo francesa, se venden más licores franceses, más vinos franceses. Esto es un ejemplo súper bonito de la utilización de ese efecto priming en el metro de Tokio. Tenían muchísimos problemas de gente que se tiraba a toda velocidad cuando se iban a cerrar las puertas, y sonaba el timbre, se iban a cerrar las puertas, la gente arrojaba e intentan cambiar. No sé si... Martín, qué pena. No sé si fui solo yo, pero te perdimos. Pues perdimos un Sí, fragmento lo van a escuchar. de tu discurso. ¿En qué momento? Quedamos en la parte donde estás contando cuando entraban al metro o al tren y sonaba. Ya. Yo quedé ahí. Listo. No, lo que te quería mostrar a un compositor para que rediseñara, para que recompusiera la melodía de los timbres de cierre de las puertas, y se inventó esto que van a escuchar.5番線ドアが閉まります。ご注意ください。Bien, eso es, digamos, utilizar factores para modificar el contexto y que la gente altere su comportamiento. 25% menos accidentes poniendo esa musiquita relajante. La A es del afecto, las emociones, y es que las personas toman decisiones diferentes cuando están en estados emocionales diferentes. Las mamás, para resumirlo, tenían esto hace mucho tiempo claro, cuando le dicen a uno no vaya a mercar con hambre, ¿cierto? Porque cuando usted va a mercar con hambre, los productos que compra son diferentes a aquellos productos que usted compra cuando está en un estado emocional de saciedad, ¿cierto? Eso lo utilizan muy bien los vendedores de carros con los test drives, cuando montan al usuario a dar la vuelta en el carro y le ponen la música que le gusta, y sin dejarlo bajar ya le están pasando el formulario de solicitud de crédito. O en los conciertos, lo que paga uno en un concierto de Rolling Stones por una camisa de una lengua afuera versus lo que esta camisa vale en el centro de alguna ciudad. La C es de commitment, es de compromiso. Han encontrado que otro de los
fuertes de nuestro comportamiento, de nuestros deseos, es cumplir o intentamos cumplirlo. Entonces, hay algunas aplicaciones que se han hecho como Gympact por parte de profesores de economía conductual, donde la gente se compromete a que va a ir al gimnasio 3 veces a la semana y apuesta una plata, $10 contra la aplicación. Y si no va, bueno, con unos sistemas pues, de check-in en los gimnasios, con unas asociaciones, unas alianzas con los gimnasios en Estados Unidos, y si no va, la aplicación coge toda la plata de aquellos que no ganaron y la reparte entre todos los que sí fueron al gimnasio. Es la utilización, pues, como de lo que se llaman contratos de compromiso. Finalmente está la E de ego, que tiene que ver es como con el tema de la autoimagen, pero también es como los demás nos ven. Ya les presenté este video, entonces no lo puedo dejar de mostrar. Me voy a tomar entonces otro minutico para que vean esto. El tema de lo importante que es cómo me ven. Vestidos de fiesta, trago de bienvenida y música ambiente. Desde la decoración hasta la comida, todo está listo para otra boda en Montevideo, Uruguay. Pero hay algo particular en este evento. Los novios son actores, al igual que el juez. Y ninguno de los invitados los conocía hasta este momento. Se trata de una falsa boda, la nueva forma de entretenimiento nocturno nacida legítimamente ante la necesidad nuestra de tener una fiesta de casamiento. Mucha gente no tenía fiestas de casamiento y la verdad que las ganas de tenerla eran muchas y todo el mundo se divierte en una fiesta, en una boda. Cansados de esperar que algún amigo del grupo contrajera matrimonio, los creadores inventaron este formato que ya lleva varias ediciones en su país de origen. La última boda que fui fue tipo la de mi prima, pero no era tan cool como esta. Esta se goza, se pasa bien, se toma lo que se quiere y se goza. Bien, esa era entonces la presentación. Esa es la metodología que yo les quería presentar hoy, la de Mindspace, que como les digo trae a colación muchos de los factores estos de economía conductual. Ahora termino con algunas propuestas que podrían servirles a ustedes cuando me imaginaba yo en su trabajo diario que podrían ser utilizadas. Algunos sesgos, algunas de estas herramientas a toda velocidad. Una es apelar a la aversión a la pérdida, activando la sensación de escasez. Lo hacen muy bien las empresas pues, de retail, por ejemplo, como Falabella, cuando dice el madrugón o el trasnochón, y es generar esa sensación de que se va a acabar, ¿cierto? Últimas unidades, eso hace que la gente se movilice, ¿cierto? Funciona muy bien. Y funciona muy bien es porque no soportamos la idea de que nos vamos a quedar sin la opción de conseguir algo. La segunda, que era la que yo hacía como referencia en la invitación a la charla, es otro sesgo que se conoce como el sesgo del pick and rule, o la regla de picos y finales, y es que han encontrado que la manera como las personas recordamos las experiencias no es una manera como de la sensación promedio de la experiencia. Por ejemplo, si ustedes están escuchando una canción que les gusta mucho, son los ejemplos de Kahneman, están escuchando una canción que les gusta mucho y al final se raya la grabación y suena un sonido estridente, generalmente la gente dice, uy, no, terrible la grabación, terrible, pero mentira es que ustedes llevan 1 minuto oyendo una música maravillosa, pero toda la experiencia quedó marcada o quedó juzgada por un muy mal cierre. Han hecho varios estudios con este tema de someter a la gente a experiencias dolorosas, por ejemplo, meter la mano en agua con hielo 1 minuto y otro grupo meten la mano con hielo también 1 minuto, pero van subiendo la temperatura a poquito para que al final del minuto la temperatura sea más agradable, y luego le preguntan, digamos, al final del ejercicio le preguntan a ambos grupos qué tan dolorosa fue la experiencia y ambos dicen que fue más o menos igual de dolorosa, pero cuando les preguntan 1 semana después qué tan dolorosa recuerdan que fue la experiencia, aquellos a los que les hicieron un final más agradable recuerdan con mucho menos dolor la experiencia. Esto en servicios y sobre todo en servicios,
lo que muestra es que el recuerdo de las experiencias está marcado por grandes picos emocionales y por buenos cierres. Y yo le mencionaba a Claudia que alguna vez también lo hablé con la oficina de egresados, pasa mucho, aquí pues tengo que revelar que siento que es nuestro caso, pero puede ser que en otras instituciones pase, que los chicos al final se van como bravos con las instituciones, porque al final el cierre es un cierre que no es un cierre, digamos, es un cierre traumático, porque se les piden un montón de pas y salvos, tienen que cumplir un montón de requisitos, ya no son, digamos, no están en el interés principal de la universidad, porque digamos que van de salida versus los que van entrando, pues que están pagando matrículas nuevas y estos ya no van a pagar más matrícula. Y eso hace que luego la relación con los egresados no sea tan buena porque estamos cayendo un poco en este pecado, ¿cierto? Estamos haciendo cierres malos en una experiencia que en términos generales es una experiencia memorable para todos los que hemos pasado por las universidades, ¿cierto? Es una de las mejores épocas de la vida, pero estamos cerrándola mal y eso hace que el contacto posterior con los egresados no sea tan fácil, ¿cierto? Ahí hay algunas cosas que podrían pensar. El tema de las opciones por defecto, ya se los planteé, pensar cómo meto yo a los egresados o cómo meto yo al público mío en unas bolsas preestablecidas, y si usted no quiere recibir más este correo, pues diga que no lo quiere recibir, o en fin, ¿cierto? Como habría, digamos, nos tendríamos que sentar como a mirar cómo se podrían diseñar estas herramientas, pero creo que funcionaría bien en algunos casos. Y la última es la de las normas sociales, creo que funciona muy bien entre el público de los egresados, y es contarles qué están haciendo los demás egresados. Cuando uno le dice, Martín, a los demás, mire, el 80% de sus compañeros están haciendo esto. Dime. Se te entrecortó esa última parte y ya te dejamos de, pues tu imagen está suspendida, ya no, pues últimamente, en la última frase empezamos con las opciones por defecto, opciones preestablecidas, ahí empezó a cortarse. Opciones por defecto, que les decía que creo que puede haber cosas interesantes por explorar ahí, ¿cierto? Cómo meto a la gente en una bolsa de información o de beneficios, y si se quieren salir, que lo hagan ellos de manera autónoma. Y la última, que creo que puede ser muy útil, es esta de las normas sociales, y es utilizar mensajes donde le demos información a los egresados sobre cuál es el comportamiento que queremos que tengan o el comportamiento que están teniendo el grupo, donde le dicen a uno, mire, es que el 80% de los de su generación están donando a la universidad, o el 80% de los egresados asisten de manera frecuente a los eventos. Esa información, o ese tipo de herramientas que hacen que uno sienta que no está, digamos, alineado con el grupo del que uno hace parte, pueden ayudar de pronto en algún punto en las comunicaciones. Lo utilizan en servicios públicos, lo utilizan mucho. También en temas de política pública, contarle a la gente cómo está haciendo su consumo con respecto al barrio. Y eso hace que la gente se alinee en su consumo. Hasta ahí era que tenía yo para contarles, me pasé muchísimo en tiempo. Yo sabía que me había emocionado mucho montando. Qué vergüenza con ustedes. No, Martín, pero si vieras que yo no te frené en ningún momento porque hasta el momento no nos han presentado preguntas, solo tengo yo como 3 y realmente estabas en la mejor parte porque al final abordaste lo que realmente es, lo que queremos realmente como programas de egresados y oficinas de egresados, y es llegar a lo práctico. ¿Cómo traducimos todas esas teorías, toda esa información a la practicidad para fortalecer el relacionamiento con los egresados? Entonces, tranquilo, tenemos 10 minutos, te voy a hacer 3 preguntas, creo que 3, sino que las tengo repartidas con todas las notas y las recomendaciones. Si alguien más tiene alguna pregunta, nos la puede hacer por el chat y las vamos retomando. Me están pidiendo varias personas, Martín, que si hay posibilidad de compartir la presentación y la grabación del espacio con ellos. Sí, yo se las paso, claro que sí. Martín, muchas gracias. Por acá tengo una pregunta y es, ¿cómo puedo entender o cómo podemos entender los puntos de referencia y atajos mentales de nuestro público objetivo, de nuestros egresados? Y son diversos. ¿Qué tengo que tener yo como oficina de egresados en cuenta para entender esos puntos de referencia?
Pues era, o sea, hay que hacer un trabajo, digamos, digamos, de mapeo bien como del contexto de los egresados y el contexto de cómo es que se están moviendo ellos o cómo están recibiendo mi información, ¿cierto? Si es un ejercicio, por ejemplo, de mailing, si les está llegando igual que los demás, versus si les está llegando de una forma distinta, por un canal distinto. Entonces, digamos que hay que entender también, digamos, cuál es el grupo de referencia, porque creo que no todos los egresados son iguales, ¿cierto? No serán iguales todos los egresados de economía que todos los egresados de diseño, ni los ambientes en los que se mueven, ni las referencias que utilizan. Ni las generaciones. Ni las generaciones. Tenemos generaciones muy diferentes. Hay que tener cuidado con eso. Digamos que hay una particularidad interesante del trabajo de ustedes en lo que tiene que ver con el asunto de segmentación, pero yo creo que igual pues uno puede pensar como en algunas, no sé, en algunos atajos mentales. Por ejemplo, un atajo mental son como los, ¿cómo se llaman? Los, se me va la palabra, como los prejuicios como sobre ciertas personas. Entonces que los de ingenieros de la, no sé, para decir cosas que no son verdad, que la escuela de ingeniería, entonces los ingenieros son muy serios, ¿cierto? Entonces eso es un atajo mental, eso no es verdad, pero ese preconcepto es un atajo mental. Entonces puede ser que en mis egresados haya un atajo mental como que no, es que son muy cansones en la oficina de egresados, o es que en la oficina solo me llaman para pedirme plata. Y eso es un atajo mental, porque digamos que la labor de la oficina es mucho más grande y podría ser que ahí haya un problema. Habría que consultar con los egresados, ¿cierto? Pero ahí habría un problema. Entonces la forma de dar un empujoncito sería ampliar la información de mire todo este otro montón de cosas que ofrecemos. No solamente lo buscamos para pedirle plata, le estamos ofreciendo promociones, le estamos ofreciendo charlas gratis, le estamos ofreciendo actualizaciones. Y no nos perciba solamente de esa manera, porque somos más que eso. Hay un atajo, pues, se me ocurre aquí a toda carrera. De lo que acabaste de contar, me surge es una inquietud y es también hablando de ese mar rojo de información. Estoy hablando también del mar rojo de correos que le llegan a los egresados, porque a muchos les llega no solamente lo que, como registraron su correo institucional para las 1000 ofertas y las 1000 marcas, pero también les llegan todos los correos de pronto de todas las áreas, porque no sé si un filtro ordenado y no sé si todas las instituciones, o si solamente pasa con la nacional. Pero, ¿cómo hacemos para acercarnos a los egresados y con el tema del mail estamos, no sé, con la imagen muy caída? Tenemos una mala percepción. Pues mira que ahí, pues se me ocurre una distinta y es simplemente cambiar de medio, ¿cierto? Porque por ahí estás llegando igual que todo el mundo. Todas las ofertas, el spam está cayendo todo el mundo. Pero si tú cambias de medio y, digamos, tienes una política de, no sé, de publicidad exterior en paraderos, por ejemplo, identificas las zonas donde trabajan tus egresados y tienes en los paraderos, entonces, unas vallas solamente para egresados de la nacional, es distinto. Estás aplicando lo que se llamaba y que mostramos la prominencia, y es que estás mostrando un mensaje diferente al mensaje de los demás hacia ese público. O si le llegara una carta, que ya nadie escribe, si te llega una carta en físico, pues sería distinto, ¿cierto? Es intentar desmarcarse también como de ese género al que se volvió el correo, la lista de correos, estamos en 1000 listas todos. ¿Cómo hacemos para que algo que está en el sistema 2 pase y se convierta al sistema 1, que se vuelva más, no sé, más mecánico? Es un proceso natural, se da como con el aprendizaje, ¿cierto? Cuando uno está aprendiendo a amarrarse los zapatos, como mis hijos, hoy requiere mucha atención, pero el cerebro automáticamente, cuando ha conseguido cierto grado de maestría en una tarea, él solito la pasa. Dice, aquí ya no necesito, ya el sistema 2 me voy a apagar, ya no me necesitan, esta tarea la coge el sistema 1 porque ya la logró aprender. La respuesta, para ser como más específico, sería trabajar en crear un hábito, y también hay herramientas en economía conductual sobre ese tema, cómo
cómo se crean hábitos, cuáles son las formas de incorporar una nueva rutina dentro de las rutinas diarias. Ahí hay una recomendación, busquen un libro que se llama Tiny Habits, Pequeños Hábitos. Es un autor que le ha trabajado muchísimos años ya al tema de construcción de hábitos. Temas importantes en economía conductual, creación de hábitos. Y eso es, un hábito es sistema 1 100%. Muchas gracias. Martín, ¿cómo podemos convertir los sesgos cognitivos a nuestro favor como programa de egresados? Pues es que depende del sesgo. Ahí me la pusieron. Relativos, somos relativos. Demasiado general. Son los 8.500 de esta pregunta. Demasiado general porque, pues, digamos, uno de los sesgos más frecuentes es, digamos, o más fuertes, es ese de la aversión a la pérdida. ¿Cómo los podemos aprovechar? Es decir, solamente tenemos un cupo para los primeros 50 egresados. O para los primeros 50 que se registren, vamos a dar un 10% en diplomados. No sé. Eso es activar un sesgo cognitivo en favor de una estrategia de egresados. Puede ser. Y ya mi última, más que... Como te digo, hay como 180 sesgos identificados. Uno tiene que sentarse a ver por dónde es que se podría hacer. Por ejemplo, aquí tenemos una inquietud de Mariana Vidal, Martín, y es, muchas de las instituciones que están acá, y si no son todas porque no las conozco, manejamos una gran base de datos de egresados, ¿cierto? Y ahorita el medio más oportuno de pronto es WhatsApp, pero no sé, desde las instituciones como la nacional, las instituciones más grandes son un poco rígidas con el manejo de este medio, o al menos WhatsApp Business, o son tantos egresados que no sabemos cómo organizarlos y cómo distribuirlos y tener ese relacionamiento. ¿Qué se podría o qué recomendaciones tendrías puntualmente para Mariana Vidal que nos hace el comentario? Bueno, hay otro sesgo que se llama el choice overload, que es excesivas opciones, que puede ser un sesgo por el que estén atravesando ustedes en las oficinas de egresados, ¿cierto? Que tienen demasiadas opciones para elegir y eso termina bloqueando el análisis. Entonces ahí lo que se hace cuando hay choice overload es de pronto enfocar y decir, bueno, no le disparemos a todos, porque puede ser que algunos no nos interesan. Establezcamos cuáles son los grupos que más nos interesan. Acabé de perder Digamos la conexión. que puede sonar chocante, como ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. Sí, que la alternativa cuando hay tantas opciones, tantas variables, es reducir opciones y enfocarse. De pronto, no sé, no hablo del desconocimiento, pero podría ser más productiva la labor de los egresados si no le apuntaran a todo el mundo con la misma intensidad, sino que reconozcan, mire, para nosotros los egresados más importantes en la gestión, todos son importantes, pero los más importantes en nuestros programas son los que tienen ya los recién egresados, porque pueden rápidamente caer otra vez en ser clientes nuestros en formación de posgrado, y vamos a enfocarnos a los que tienen 20 años porque sentimos que ya están consolidados como profesionales, tienen una trayectoria importante y ellos pueden ser el grupo de benefactores. Los que están en la mitad, digamos que dejémoslos ahí, vamos ofreciéndoles otras cositas, pero puede ser armar unos clusters, ¿cierto? Y intentar categorizarlos según también los objetivos, porque tú me lo decías al principio, son tantos, tan diversos a la estrategia. No sé, pero tu señal está un poquito intermitente, a pesar de que sí escuchamos la respuesta, sino que para abordar esta última pregunta que nos acabaron de hacer, quiero hacerte esa pregunta y tengo otra pregunta, pero más que pregunta es conocer de pronto si sabes acerca de cómo podemos encontrar un ejemplo paso a paso, porque o al menos en mi caso yo aprendo desde la asociación y desde el ejemplo de otros, como cómo se hizo, de la metodología que nos mostraste, cuando hablamos del mensajero, de los incentivos, de las normas, del defecto, si podemos abordar un ejemplo desde lo práctico
Y ya te doy paso a la siguiente pregunta. ¿Qué variables deberíamos incluir en nuestra base de datos de egresados para conocerlos mejor y ser más asertivos? Y con esta pregunta terminamos este espacio. Pues que un ejemplo paso a paso. No, es que son demasiados casos, ¿cierto? Son muchísimos casos. La invitación sería como que, bueno, los voy a invitar, sí, hay un curso gratuito del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Economía de Comportamiento. Es un curso, creo que son como 10 horitas y mucho, y dan una certificación en estas herramientas y enseñan el paso a paso, digamos, de pronto en un espacio diferente y más amplio que este. Busquen, hay un libro que también les recomiendo que puede ser muy útil para ustedes que se llama Influencia, de Robert Cialdini, que son, digamos, la utilización de sesgos cognitivos en temas comerciales. Es muy interesante el de Robert Cialdini. ¿Y cuál fue la última? Me perdí. La última pregunta es, que nos la hace, que no le menciona el nombre, Omar Eduardo Guevara, dice, ¿qué variables deberíamos incluir en nuestra base de datos de egresados para conocerlos mejor y ser más asertivos? No, Omar, me mataste porque yo no soy experto en ese tema de segmentación. Creo que, bueno, me haces acordar de un libro que revisé hace muy poquito, pero no es una recomendación como una recomendación non santa que llaman. Y es un libro que se llama Mindfuck, sobre toda la campaña de segmentación que hizo Trump en redes sociales, utilizando los 5 grandes factores de personalidad de una base de datos de cerca de 80 millones de votantes americanos. Puede ser que ustedes tengan acceso como a esos perfiles psicológicos de sus estudiantes, ¿cierto? Porque yo entiendo que algunas universidades tienen esos exámenes de ingreso y eso, y sepan su tipo de personalidad y cómo algunos mensajes resuenan más en ellos. Se me ocurren, digamos que no es el ejemplo más bonito, porque, digamos, por lo de la campaña de Trump y eso, y porque fue digamos, el manejo de datos irregular, ilegal, más grande de la historia, ¿cierto? El tema de Cambridge Analytica con lo que hizo con los datos los datos psicológicos de los usuarios de Facebook. Pero ustedes, yo creo que tienen o pueden construir a lo largo de la estadía de los estudiantes en las carreras, pueden ir construyendo como algunas perfilaciones psicológicas de pronto que les sirvan, ¿cierto? Como con esos exámenes de ingreso y hacer de pronto un examen a la salida o algo que les permita a ustedes saber qué tipo de personalidades y qué mensajes son más apropiados para ese tipo de grupos. No sé si estoy diciendo una cosa porque estoy sesgado por ese último libro, estoy diciendo una cosa que está por fuera de la ley, ¿cierto? Pero entiendo que uno recibe demasiada información estos 5 años de los estudiantes y eso permitiría conocer mucho más que ellos, que simplemente el correo electrónico y la dirección que cuando se van. Martín, por acá nos están preguntando, ¿el curso está en el Banco Interamericano, en el sitio web de él? Sí, el Banco Interamericano de Desarrollo. Listo. Economía de Comportamiento para Políticas Públicas se llaman. Ahí había una pregunta que hacían si es bueno recibir regalos. Es una súper estrategia. El tema de los regalos se llama activar el sesgo de reciprocidad. Y es que la gente se siente comprometida a devolver el favor y a devolver el regalo cuando se le da un regalo, así sea chiquito. En el libro decía, lo encuentran más ejemplos, pero es uno de los sesgos principales y fácilmente utilizables. El tema de reciprocidad, el tema de autoridad, de una figura de autoridad como el tema del influencer que los invite, que les haga resonar el mensaje, el tema de la escasez, que ya lo hablamos, de las últimas 50 unidades, el tema de la presión social, que los demás iguales a él lo están haciendo. Esos temas funcionan muy bien. Y uno último es que lo invite a uno a participar, alguien que sea agradable. Entonces, voy a decir una cosa muy fea, pero funciona muy bien en estos temas de marketing, tener personas físicamente agradables en los puntos de contacto,
funciona muy bien, pero es un tema ya de psicología evolutiva. No somos capaces de rendirnos ante un tipo bien presentado, una mujer bonita, diciéndonos que nos invita a una reunión, que participemos y eso. Pues es un tema de biología, pero también está en el libro de Cialdini, ahí lo encuentro. No es mi opinión, para que no digan que soy yo el que estoy promoviendo eso. Pero funciona muy bien, es una de las recomendaciones que siempre se hace también. Martín, muchísimas gracias. Si lees con detalle los comentarios, te están dando el agradecimiento y quedamos con un montón de tareas. Entonces, ya para finalizar, agradecemos mucho por acompañarnos, tener esa bonita disposición para compartirnos sus conocimientos y resolver las inquietudes. Y también extendemos ese agradecimiento a todos los que asistieron, a los que comentaron, a los que participaron, a los que hicieron preguntas, estuvieron atentos a recibir este conocimiento buscando mejorar el quehacer y el relacionamiento de los egresados con esa línea estratégica de cada universidad. Y antes de que se desconecten, queremos recordarles ingresar el enlace que dejamos en los comentarios, inscribir su asistencia y evaluar este encuentro. Mientras tanto, queremos contar, mientras que lo hacen y nos llenan la evaluación, les queremos contar que este es un evento o un preencuentro en el marco del 5º Encuentro Internacional de Comunidades de Graduados, que se va a realizar el 26 y 28 de octubre y se va a abordar la tendencia y retos de empleabilidad y emprendimiento, para que estén muy pendientes. Y en junio, que ya es este mes, el 29, desde las 2 de la tarde se van a abordar 2 charlas, presentación de metodologías de medición de impactos de graduados por el docente José Ignacio Maya, el desarrollo de la universidad por el ingeniero Augusto Linda. También, como la idea es que quedemos en comunicación, les invitamos a resolver sus inquietudes, presentar propuestas y demás a través del correo renace@ascun.org.co. Ahí van a encontrar la Red Nacional de Comunidades de Graduados, o si no, así como yo lo encontré ayer. Red Nacional de Comunidades de Graduados, ASCUN, así encuentran la página y van directamente al sitio web. Y ya para cerrar, no sé, Martín, si tienes algo más para decir. No, a mí agradecerles muchísimo por la invitación, ponerme a sus órdenes. Mi correo, si lo quieren apuntar, es martin.moreno@upb.edu.co. Me encanta hablar de estos temas, ayudarles si los puedo ayudar. Que me inviten, yo no tengo ningún problema. Yo creo que Claudia no me regaña si converso con los demás. Y agradecerles. El correo es martin.moreno@upb.edu.co. Así es mi correo. Ahí lo voy a compartir a todos, que te lo mandé solamente a Malnasif. Listo, ahí está. Martín, muchísimas gracias. Y en serio que quedamos con mucha información y con mucha tarea, y más porque como programa egresados tenemos una tarea fundamental y es acercarnos a los egresados, más que desde el mensaje, es desde la estrategia. Entonces yo creo que quedamos con una gran tarea. Muchísimas gracias y también a todos los que nos acompañaron. Antes que nada, aquí hay varias personas que nos están informando en el chat acerca de la presentación. Entonces, indispensable diligenciar el formulario que hemos estado pasando durante el transcurso de la conferencia para poder hacer entrega entonces de tanto de esta presentación como del video. Entonces, por favor, diligenciémoslo porque ese va a ser el mecanismo que vamos a utilizar. Natalia, muchísimas gracias. Listo, lindo día, linda tarde. Martín, ahí te sacamos el tiempito con tu hija, espero se mejore. Tranquila, gracias. Que estén bien, hasta luego. Igualmente, hasta luego.